nuestra esposa, nuestros hijos, y a todos los demás familiares, hermanos, hermanas de papá y mamá, como muchas veces digo, y a nuestros amigos, compañeros de trabajo con los que convivimos a diario. Que Dios los bendiga, como también bendiga a los amos terrenales, los cuales son usados por nuestro Dios para que nos haga llegar el cheque cada semana, o quincenal, o mensual, como quiera que sea. Gracias a Dios. Dios bendiga a nuestros pastores, que les dé esa fuerza para que sigan adelante de la iglesia que Dios les puso en sus manos. Gloria, porque no es fácil, amada familia, no es fácil. Se necesita mucha fortaleza de nuestro Dios para que nuestros pastores, podríamos decir que son incansables, pero también se cansan. Que Dios los fortalezca, Dios los bendiga, a su esposa, a sus hijos, a cada uno de nuestros pastores y hermanos que predican el evangelio en diferentes partes del mundo. Que Dios los lleve victoriosos a cada uno de ellos. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar antes de entrar en materia en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su santa palabra, que sea el Espíritu Santo quien hable por medio de su siervo, y sea el Espíritu Santo quien hable a cada uno de nosotros. Padre santísimo y poderoso, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que nos des tu santa bendición y que nos llenes de tu santa presencia en esta hora. Padre santísimo, bendice a cada uno de mis hermanos en Cristo que han llegado a este santísimo lugar, donde empezaremos a adorarte y alabarte y a escuchar tu santa palabra, con la cual seremos alimentados. Y no solamente a nuestros hermanos en Cristo, sino a todos nuestros amigos, a nuestros visitantes, sean cristianos o no sean cristianos. Padre Santo, te ruego por ellos para que les otorgues una buena porción de alimento, una buena porción de pan. Que no salgan por esa puerta como entraron, sino que salgan cambiados, transformados, llenos de gozo, llenos de tu santa presencia, Padre Santo. Porque cuando venimos a tu presencia, Señor, hay cambios, hay transformación en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, Padre Santísimo, te ruego en esta hora también que sea el Espíritu Santo quien hable por medio de tu siervo, que no sea mi sabiduría ni conocimiento, sino que seas tú, Señor, revelándome tu palabra para ponerla en oídos de tu pueblo que está sediento de ti, de tu conocimiento, de tu palabra, Señor, porque necesitamos en estos tiempos difíciles ser protegidos, Señor, por tu poder, por tu autoridad. Así es que, Padre Santísimo, te rogamos y te suplicamos que nos llenes de tu presencia en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, tomen su asiento porque voy a hacer una pequeña preguntita. Yo creo que algunos sí la saben. Algo deben de saber de esta pregunta que les voy a hacer. ¿Cuántos se acuerdan de lo que habló el hermano el miércoles? Del estudio. Yes, sir. Yes. ¿Alguien sabe algo de lo que habló el hermano? Ay, sí, pero usted no vino. ¿Por qué se atreve? Estoy, como dice Pablo, presente en espíritu. Dice el hermano habló mucho del arrepentimiento que habla el libro de Isaías. Yo lo vi una vez, no lo vi dos veces. Así como ustedes lo vieron una vez, yo también lo vi una, para que no digan que tomé ventaja. Habló de que le hablaba al pueblo del arrepentimiento y que se convirtieran a él. Conviértanse, ¿por qué tienen que morir, oh casa de Israel? Habló de eso, habló del profeta Balaam, de Balac, de la bendición y maldición que un hombre puede decir por medio de su boca, de su palabra. Así es que fue un estudio muy interesante, amada familia, que estuve disfrutando. Gracias a Dios por esa bendición. Ahora bien, ¿alguien se acuerda del estudio del domingo pasado? ¿Algo? El último comentario que tuvimos por ahí.
Ok, efectivamente. Estuvimos, la hermana hizo una pregunta muy interesante y el pastor la amplió un poquito más. Pero la pregunta fue que si un hermano podía bautizar por aquellos lugares, pero yo nomás al final le dije que si él tenía un pastor, que le hable a su pastor para que el pastor lo autorice. Ahora bien, si nos vamos a Felipe, cuando fue a bautizar al eunuco en el camino, él llevaba una autorización y tenía el respaldo de los demás apóstoles. Como dice el pastor, tenía el respaldo de la iglesia, pero tenía el respaldo del pastor de pastores que lo había enviado. Y si nos vamos con el otro que fue bautizado, Ananías, que fue y bautizó a Pablo, también llevaba una autorización. Porque aquí vamos a entrar en este detalle, amada familia, porque pueden haber muchos hermanos por ahí que no tienen un lugar o no se congregan en una congregación, que ya lleven 1 año, 2 años, o simplemente ya no se congregan, y no se les vaya a ocurrir preguntarle que si él te puede bautizar o no, porque esos no tienen ningún respaldo, aunque sean hermanos, pero ¿quién los va a respaldar? No tienen la autorización de un pastor y no tienen una iglesia. En este caso, Ananías tenía el respaldo también del pastor de pastores que lo había enviado y de la iglesia que estaba por esos lugares. Ahora bien, vemos el caso también de Pablo. Pablo también bautizó a algunos hermanos que se encontró por ahí, que les preguntó, oye, ¿recibieron el Espíritu Santo? Dice, pues ni sabemos si hay. Dice, pues ¿en qué nombre fueron bautizados? Dice, pues en el bautismo de Juan. Y Pablo los bautizó. ¿Por qué? Pero también él tenía la autorización y el respaldo de la iglesia, de los apóstoles. Entonces, los hermanos que en una emergencia se les presente para bautizar a alguien deben de tener un respaldo. ¿Ok? No debe de ser un hermano que ya tiene varios años que no se congrega y te quiera bautizar, pues ¿a dónde te vas a congregar? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que entender y explicar eso para que podamos avanzar. ¿Ok? Así es que, amada familia, vamos al libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a entrar en un tema muy interesante en esta tarde y vamos a tomar el tiempo para nosotros y no el tiempo que nos tome a nosotros, porque tenemos hambre de la palabra de Dios. Y yo sé que Dios ha enviado a un varón en esta tarde para que nos alimente. Así es que yo creo que trae un buen platillo para nosotros en esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Hechos capítulo 16, 27. Vamos a ver otro bautismo ahí. Dice la palabra de Dios, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Gloria a Dios. Y luego pregunta, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué contestaríamos nosotros? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es lo que debemos de hacer, amada familia, creer en el Señor Jesucristo nuestro Dios. ¿Y qué dijo? 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él
y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amada familia, miren, fíjense el cuadro. Pablo estaba prisionero con Silas. Posiblemente muchos de nosotros nos pasan casos semejantes. No entendemos los propósitos o los planes de Dios. Pablo estaba prisionero, pero él no sabía posiblemente lo que iba a pasar ahí o por qué fue prisionero. Fue por voluntad de Dios, porque de esa manera tenía que alcanzar al carcelero y a toda su familia. Se fue Pablo a la cabeza principal de la familia, al varón, como el enemigo también lo hace, se va a la cabeza principal. Creyó el carcelero, dice, y toda su familia, y fueron bautizados. Ya después que Pablo y Silas bautizó a esta familia, a otro día le dijeron, ¿sabes qué? Pablito y Silas, ya váyanse porque pues ya no han pagado el hotel y tienen que desocupar. Qué tremendo. Pero ya habían trabajado, ya habían hecho el trabajo, ya habían cumplido el plan y el propósito por el cual el Señor los había llevado a ese lugar. ¡Qué bendición! Nos puede pasar lo mismo a nosotros. Muchas veces podemos pasar por situaciones difíciles y el problema de nosotros es que empezamos a renegar y a decirle, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto y esto? ¿Por qué no a fulano? Hay que dejar que el Señor siga trabajando en nosotros y lo único que podemos decir, Señor, hágase su voluntad, fortaléceme para salir victorioso. El Señor posiblemente tiene un plan para nosotros, una moldura especial, no sabemos, pero dice la palabra de Dios que todo lo que sucede es para bien. Así es que, amada familia, en vez de estar renegando cuando tenemos problemas, situaciones difíciles, hay que decirle, Señor, gracias por esta prueba. Tú me darás la victoria sobre ella. Qué bendición tan grande, amada familia. Entonces estamos viendo que Pablo cumplió con ese propósito y pues a otro día lo sacaron de la cárcel y se fueron. Pero ya dejaron una familia en las manos de nuestro Señor. Ya la habían puesto en las manos de nuestro Señor. Ya de ahí el Señor se encarga de cada uno de nosotros. Aleluya, gloria. Porque es lo que hacemos, amada familia. Nosotros llevamos el mensaje, llevamos la palabra, evangelizamos, predicamos, el pastor bautiza, pero ya de lo demás está en manos del Señor. Nosotros cumplimos con el mandamiento y lo demás es el Señor el que nos cuida, nos protege, nos libre de todos los peligros y percances que nos vengan. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos al libro de Hechos, ahí mismo, capítulo 10. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden levantar su mano para darle lugar. Hechos capítulo 10, versículo 45. Y dice la palabra de Dios: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aquí vamos a entrar ya a los temas del Espíritu Santo, los que son bautizados, los que hablan en otra lengua. Ya vamos a dejar los estudios de los bautismos de agua, ahora vienen los espirituales. ¿Okay? Dice, se quedaron asombrados, podría ser otra palabra, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían, dice, hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fíjense, amada familia, lo que es la bendición.
todos debemos de ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, siendo judío o siendo israelita, bautizaron en ese nombre a todos los apóstoles. No hay ningún registro que diga que alguien se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautizados son en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre autorizado que Dios dio para que en Él seamos nosotros perdonados de todos nuestros pecados. No hay otro nombre más, ¿ok? Solamente en Él, no hay otro. Así es que, amada familia, estamos viendo que estos varones o esta familia a donde entró Pedro, dice que fueron llenos del Espíritu Santo antes de ser bautizados. Por eso, anteriormente les pregunté cuántos de nosotros hemos sido llenos o bautizados del Espíritu Santo, la manifestación de hablar otras lenguas espirituales. Y si no, les dice, prepárense porque es posible que el Señor los llene de su Espíritu Santo y empiecen a hablar otras lenguas espirituales. Si usted no habla o no ha sido lleno del Espíritu Santo, dice, pídale a Dios, Él lo dará, su Espíritu. Y el Señor nos dará de su Espíritu Santo y podremos hablar otras lenguas. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y eso no es cosa de admiración o cosa increíble o cosa de que digamos, eso no es posible, eso no es cierto. Sí es cierto. Varios de nosotros hablamos otras lenguas espirituales, especialmente cuando estamos en oración. Hablamos otras lenguas espirituales, lenguas que nosotros no podemos entender, porque es el Espíritu Santo el que gime dentro de nosotros, el que intercede por nosotros. Él es el que lo hace. Así es que, amada familia, dice que estos hombres empezaron a hablar otras lenguas y Pedro, dice, se quedó asombrado. ¿Cómo es posible que también los gentiles? Porque para nosotros, para el pueblo de Israel, éramos algo aborrecible. Éramos lo peor para ellos. Nos tenían como lo peor. Por eso Pedro, cuando empieza a oír que hablaban otras lenguas, dice, están hablando como nosotros. Hablamos otras lenguas. Y se quedó atónito, se quedó asombrado que también los gentiles hablaran otra lengua. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición de Dios para todos nosotros, confirmándonos que estamos en el buen camino! Gloria a Dios, aleluya. Vamos a continuar, capítulo 2, vamos al capítulo 2, libro de Hechos. Vamos a hojear nuestras Biblias. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 2, versículo 1 al 4, vamos a estar leyendo ahí. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice el versículo 4? ¡Qué maravilla! Miren, hermanos, ¿se imaginan al pueblo de Dios tener esta experiencia? Por primera vez hablar otra lengua.
¿Qué han de haber pensado ellos? ¿Qué han de haber pensado? A ver, explícame esto, ¿qué está pasando? Porque eso es nuevo. Todo lo que es nuevo para uno te sorprende. Nos sorprende. Y aquí el pueblo dice que, el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así es que son diferentes lenguas que uno habla. Unos mencionan palabras, otros como que balbucean y otros como que gimen. Y hay diferentes formas de la manifestación del Espíritu Santo en uno cuando estás hablando en lenguas espirituales. Es maravilloso. Es maravilloso cuando uno experimenta eso. Yo, después de haber sido bautizado como a los 2 años, me invitaron a una reunión de jóvenes en Osensay. Y me dijo el pastor, vamos a esa reunión. Pues le digo, vamos. Y allá fui lleno del Espíritu Santo. Me vine hablando otras lenguas. Yo sin saberlo, sin esperarlo, yo lo buscaba antes, mucho antes. Ya tenía como unos 6, 7 meses que ya no lo buscaba. Porque antes lo buscaba, oraba, ayunaba y hacía de todo, y pues nomás no. Ya hasta el pastor nos llevó una vez a una vigilia, conferencias, y nada, dice, nada. Y le digo, pastor, hay que dejarlo ahí. Yo creo que se enfocó mucho en mí, queriendo a fuerzas que yo hable otras lenguas. Y le digo, pastor, ya hay que dejarlo ahí. Cuando Dios quiera, lo va a hacer. Y cuando fuimos a Osensay, yo jamás imaginé que me iba a venir con esa grande bendición. Empecé a hablar otras lenguas. Tan grande que, amada familia, no puedes evitarlo. Quieres hablar otra cosa, pero no puedes. No puedes. Sigues hablando lenguas hasta que eres lleno de lo alto. Gloria a Dios. Es una maravilla. Por eso les digo, el pueblo se ha de haber quedado sorprendido a ver cómo es posible que nosotros estemos hablando otras lenguas. Pues yo también me quedé sorprendido de eso, de hablar otras lenguas espirituales, confirmando el libro de Hechos, capítulo 2, 38, donde dice que seríamos llenos del Espíritu Santo. Qué bendición tan grande, amada familia. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo capítulo 11. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a continuar estudiando esto porque está interesante, amada familia. Está interesante esto. Se pone bueno cada día más y más. Hechos capítulo 11, versículo 16. ¿Qué dice el 16 solamente? Ese versículo. ¿Alguien lo tiene por ahí? Gloria a Dios, aleluya. 11:16 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan, ciertamente el ¿Bautizó? te bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esa es la promesa para la iglesia, de que no solamente vamos a ser bautizados en agua para arrepentimientos, sino seremos bautizados con el Espíritu Santo. Es una promesa de Dios. Y esa promesa está vigente hasta el día de hoy. Así como yo, usted también puede recibir esa gracia, ese don de parte de Dios, hablar otras lenguas espirituales. Aquí estamos confirmando, en nosotros se confirma y estamos, no es que no creamos en la palabra de Dios, sino que estamos confirmando que verdaderamente estamos en el buen camino, de que se están cumpliendo estas profecías o estas palabras en cada uno de nosotros. Hablar otras lenguas espirituales. Qué interesante, amada familia. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan,
ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hay que procurar ser llenos del Espíritu Santo si alguno no lo tiene, porque es posible que quedes solamente patinando como los carros patinan en el lodo y no pueden avanzar, que estemos o estén bautizados solamente en el bautismo de Juan. Y necesitamos pedirle al Señor. Ahora bien, más adelante está el otro estudio donde dice que no todos vamos a hablar lenguas espirituales, pero sí todos vamos a estar llenos del Espíritu Santo. La forma es en que el Señor, cuando te pones a estudiar la Biblia, Él te revela su palabra, Él te explica la palabra. Cuando te pones en oración, el Señor también te guía en oración, y hay veces que podemos sentir la presencia de Dios en nosotros. Yo no sé si les ha pasado, pero cuando uno se mete mucho en la oración, empiezas a sentir en ese lugar íntimo con el Señor, empiezas a sentir como si alguien te estuviera tocando la espalda. Es algo maravilloso, pero no hay nadie. Estás tú solo y el Señor. Y cuando estamos en oración, amada familia, a veces nos viene aquel gozo, aquella felicidad y aquel llanto que uno no puede parar. Y no hablamos lenguas, simplemente estamos llenos del Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso. Y uno, amada familia, termina bien gozoso, bien feliz, como nuevo, quisiera hasta volar. Relajado, sin ninguna carga, ni el cuerpo te pesa, ni lo cansado, no sientes nada, amado. Bien ligerito. Bien ligerito. Así es que, amada familia, si usted no habla lenguas espirituales, más adelante lo vamos a estar viendo, no se preocupe, pero si usted siente que ya está lleno del Espíritu Santo, qué bueno, gloria a Dios. Y si cree que no tiene esa bendición, hay que pedírsela a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos al capítulo 19. Como ando de tiempo, con este voy a estar terminando. Capítulo 19, para darle lugar al siguiente hermano que viene a continuar con el servicio. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 19, versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren, hermanos, cuando yo estaba recién convertido, tuvimos una reunión de varones. Estaba el pastor, éramos como unos 20, éramos muchos. Y estaban también los sugieres allí. El pastor estaba dando indicaciones a los sugieres cómo recibir las familias en tiempo de la oración, cuando pasan enfrente a orar por las familias, por los hermanos. Y uno de los sugieres dijo: y si soy lleno del Espíritu Santo, no voy a poder atender. Y yo, como era nuevo, me quedé asombrado, incluso como que me quise reír, porque yo no sabía del Espíritu Santo. Dije: ¿cómo del Espíritu Santo? Pero me quedé callado porque vi que estaban hablando en serio. Qué interesante, es que debemos de conocer esto, amada familia. Cuando uno recibe los estudios bíblicos, se pasa por estos estudios, se dan estos estudios del Espíritu Santo. Es un proceso largo, no solamente se habla del bautismo, se habla de todo esto también.
de lo que uno va a recibir. Entonces, me quedé sorprendido cuando habló el hermano del Espíritu Santo. Y como les digo, yo me quería reír, pero no lo hice porque vi que estaban hablando en serio. Dije, pero yo era nuevo, yo no sabía mucho de esto, o incluso no lo sabía. Hasta con el tiempo me empecé a enterar de todo esto cuando uno se mete más y más en la palabra de Dios. Así es que dice la palabra de Dios. Continuemos. Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjense, amada familia, que Juan verdaderamente venía bautizando, pero no venía bautizando en ningún nombre, porque el único nombre en que tenía uno que ser bautizado era en nuestro Señor Jesucristo. Pero el maestro todavía andaba con los apóstoles, estaba vivo, estaba en la tierra. Así es que nomás Juan, como dice la palabra, él vino a preparar el terreno. Y ya después seríamos bautizados, pero ya en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este versículos que estamos viendo, dice que Pablo encontró a ciertos hermanos y les preguntó: ¿ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Dice: pues no sabemos si hay. Dice: a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo que no saben? Entonces, ¿qué andan predicando? ¿Qué andan enseñando? ¿En qué fueron bautizados? Dice: no, pues en el bautismo de Juan. Dice: Juan bautizó. ¿Fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué interesante, amada familia. Por eso, amada familia, esta promesa está vigente para todos nosotros todavía. Cuando somos bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos toda la bendición o oportunidad de que también recibamos o seamos llenos del Espíritu Santo y empiecemos a hablar otras lenguas. Qué interesante, amada familia. Por eso no es solamente bautizarse y quedarse ahí estancado, sino seguir creciendo y seguir pidiéndole a nuestro Dios para que Él complete la obra en nosotros. Seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos de la palabra de Dios, seamos llenos de su presencia. Porque no vaya a ser que nos quedemos como estos discípulos que se habían quedado solamente en el bautismo de Juan. Pero le faltaba todo lo demás. Le faltaba seguir conociendo del Maestro. Le faltaba seguir conociendo de la verdadera palabra que ahora el Maestro había ordenado, que dejó para todos nosotros. Sin acepción de personas, somos llenos del Espíritu Santo, no solamente el pueblo de Israel, no el pueblo judío, sino también nosotros, como se nos llama a los gentiles. Gloria a Dios, aleluya. Y esa es la bendición, amada familia, para todos nosotros, ser llenos del Espíritu Santo. Y esa es promesa que está hasta el día de hoy vigente para todos. Amén. Por eso, amada familia, si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, pedir al Señor para que seamos llenos del Espíritu Santo.
No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, algún comentario, porque yo termino con esto, esperando que sea de grande bendición este estudio para cada uno de nosotros y sigamos aprendiendo y conociendo cada día más y más acerca de los bautismos que debemos de hacer para ser llenos de la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amada familia. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Que Dios les otorgue y les bendiga y les supla sus peticiones y necesidades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.